ver con cuando nosotros miramos los diferentes temas dentro de la materia, y este tema del poder constituyente, es el control de constitucionalidad, es decir, ese procedimiento que muchas veces tienen que hacer los jueces, ¿sí? Para ver si todas esas leyes que van emanando de esa gran ley que es la Constitución Nacional, tienen su base correcta en lo que establece la Constitución Nacional o no, ¿sí? Ese sería más o menos, digamos, dicho en palabras, si no tan jurídicas, el control de la constitucionalidad, ¿sí? Por eso, dentro del ejercicio de ese control, ¿sí? Lo que puede haber es una declaración de inconstitucionalidad de una norma. Es decir, que no coincide, ¿sí?, lo que establece esa norma con los preceptos constitucionales. El otro día estaba escuchando la audiencia que tomaba el Senado a los dos candidatos a la Corte Suprema y escuché de parte de uno de los candidatos decir que como que le preocupaba que muchísimos jueces últimamente lo que hacían era no dar por válida determinada norma, pero no declarar la inconstitucionalidad de la misma, ¿sí? Bueno, habría que ver por qué se hace esto, porque la verdad es que si uno está diciendo que esa norma no corresponde a todo ese parámetro jurídico que encierra la Constitución Nacional, lo que corresponde es declarar su inconstitucionalidad, ¿sí? Ustedes saben que Alexis de Tocqueville, ¿sí?, que fue el autor de un libro muy, muy referenciado, ¿sí?, en el derecho constitucional, que fue La democracia en América, él decía que los americanos lo que le reconocieron a los jueces es su derecho de fundar los fallos sobre la Constitución más que sobre las leyes. Es decir, el sistema lo que autorizó es no aplicar aquellas leyes que les parezcan que no son constitucionales, ¿sí? Es decir, toda la Constitución domina todo a los poderes constituidos y a los ciudadanos. Es la primera de todas las leyes y entonces dice, eso no puede ser modificado por una ley, ¿sí?, una ley ordinaria. Entonces, lo que es justo es que no solo los ciudadanos, los poderes constituidos, sino que obviamente los tribunales en el ejercicio de ese poder constituido también, porque no dejan de ser uno de esos poderes, obedezcan preferentemente a lo que dice la Constitución más que a cualquier otra ley. Y esto afecta a la esencia del Poder Judicial. Casi les diría que es el derecho más natural, ¿sí?, que tiene un juez, el de hacer este control, ¿sí? Nosotros tenemos, en realidad no nosotros, sino que existen diferentes formas de controlar la Constitución. ¿Cuál es el nuestro? Nosotros tenemos un sistema difuso. ¿Qué significa difuso? Que nosotros no tenemos jueces que se dediquen nada más que al control de constitucionalidad, como hay en otros sistemas, por ejemplo en Francia, ¿sí?, o en otros países donde hay cámaras eminentemente constitucionales, es decir, que se dedican a ese control. Nosotros tenemos un sistema de control difuso, es decir, en el marco de un caso es que entonces si se plantea la inconstitucionalidad de una ley, cualquier juez, puede ser de primera, segunda instancia, inclusive puede ser un juez de paz, puede tratar el sistema de la constitucionalidad y es a quien le corresponde, a ese juez, tratar y verificar si esa norma, reglamentación, resolución acordada
o sea, cualquiera, ¿sí?, de todas las disposiciones que emanan de un orden jurídico son constitucionales o no. Es decir, que puede hacerlo cualquier juez, ¿sí? Y se hace en el marco de un caso, ¿sí? No se hace que uno va a la justicia a decir, bueno, yo vengo a plantear el control de constitucionalidad de tal norma o de tal ley o de tal disposición. No, es en el marco de una causa donde hay intereses contrapuestos, además, que se plantea el tema. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, si se declarara la inconstitucionalidad de esa norma, de esa ley, es al solo efecto del caso concreto. Es decir, esa declaración de inconstitucionalidad no es que la hace inconstitucional de ahí en más para todos y entonces el Congreso, ¿sí?, o el Poder Ejecutivo eventualmente tendrían que tomar alguna decisión respecto a esa norma. O, ya les digo, yo les digo norma, ley, declaración, porque pueden ser de menor jerarquía todavía, ¿sí? Lo que está en tela de juicio. Sino que se hace al efecto del caso concreto. Es decir, a eso se llama interpartes. Es decir, nuestra resolución de inconstitucionalidad no es, como en otros sistemas, erga omnes, es decir, para todos, sino que es interpartes, para el caso concreto, para la parte que le ha afectado esa situación. Es para el caso, ¿sí? Marburg, el origen, ¿sí?, de este control de constitucionalidad aparece en Estados Unidos en un muy importante y célebre caso que ustedes ya quizás lo han escuchado o algunos quizás en otra materia lo han estudiado, que se llama Marbury versus Madison, ¿sí? Les diría casi que este fallo fue la decisión más importante del derecho constitucional americano y es sin duda el fallo que más ha influido en nuestro sistema de control de constitucionalidad y en todo nuestro derecho constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace Marbury versus Madison en ese fallo, en esa resolución, es establecer la autoridad que tiene el Poder Judicial para revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, ¿sí? Eh, a pesar de que en la Constitución se guarda silencio sobre si los tribunales federales tienen esa autoridad, eh, prácticamente esa competencia ha existido sin disputa desde que el Chief Justice Marshall diera su opinión, en este caso en 1803. ¿Sí? Fíjense de qué época estamos hablando. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos del caso Marbury versus Madison? Bueno, en el año 1800 se enfrentaba una elección, ¿sí? Donde estaba, por un lado, el Partido Federalista en ese momento, que era el presidente John Adams, y a Thomas Jefferson, que era del Partido Republicano. En ese momento, Jefferson le gana en esas elecciones a Adams, quien terminó saliendo tercero. En 1801, en enero de 1801, el secretario de Estado, John Marshall, fue nombrado como Chief Justice de Estados Unidos. Era el tercero desde la creación de la Corte Suprema. Es decir, que hasta que finaliza el mandato de Adams, Marshall cumplió una doble función, la de secretario de Estado y de Chief Justice, ¿sí? Adams y los federalistas deseaban mantener algo, ¿sí?, de ese poder perdido en esa grave derrota electoral que no esperaban, ¿sí? Y entonces era su forma de mantener un poquito ese poder. En febrero
de 1801, exactamente una semana antes de que terminara el mandato el presidente Adams, el Congreso adoptó la Ley Orgánica del Distrito de Columbia que autorizaba al presidente a nombrar 42 jueces de paz. Adams, ¿sí?, anunció los nombramientos en marzo, el día 2 de marzo, y el 3 de marzo, un día antes de la inauguración de Jefferson, el Senado confirmó los nombramientos hechos por el presidente. Inmediatamente, el secretario de Estado, ¿sí? Y esperen que, porque me estoy quedando sin batería también, espérenme un segundito, ¿eh? ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, bueno, yo estoy medio mal de señal, entonces prefiero por ahí que esta vez no me vean, ¿sí? Pero mientras me escuchen, ustedes cualquier cosa me hablan, ¿sí? Bueno, entonces les decía que una semana antes de terminar el mandato, ¿sí? El Congreso adopta esa ley, ¿sí?, por el cual se le autorizaba al presidente a nombrar estos jueces de paz. Adams anunció los nombramientos y un día antes el Senado confirmó los nombramientos. Vieron que, al igual que acá, ¿sí?, tienen que pasar por el Senado, ¿sí?, los jueces, ¿sí? Y, y bueno, y entonces ahí el secretario de Estado y Chief Justice, que era Marshall, sí, que tenía estos dos cargos, firmó los despachos de todas las personas que estaban para esos cargos y envió para que se los entregaran. Entre esos nombramientos, ¿sí?, estaba el del señor William Marbury, que no llegaron a ser entregados antes de la asunción del nuevo presidente, ¿sí? Entonces, cuando Jefferson asume, instruyó a su secretario de Estado, James Madison, para que retenga los nombramientos que todavía no habían sido notificados, ¿sí?, que no habían sido entregados. Entonces, Marbury lo que hizo fue presentar una demanda ante la Corte Suprema pidiendo lo que se llama un right of mandamus. Esto sería como un equivalente a un mandamiento judicial, en el que ordenaba a Madison como secretario de Estado a entregar el nombramiento. Marbury lo que señaló es que, de acuerdo con la Judiciary Act de 1789, se autorizaba a la Corte Suprema a otorgar los mandamientos en un procedimiento que iniciaba ante ese tribunal a través de la vía originaria. Si bien la petición de Marbury se presentó en 1891, en 1801, la Corte no trató el tema hasta 1803, porque inclusive el Congreso, por una ley, abolió los plazos de actuación, ¿sí?, de julio y diciembre. ¿Cómo falló la Corte, ¿sí?, de este país? Bueno, la Corte falló en contra de Marbury y lo que sostuvo es que no podía constitucionalmente oír un caso dentro de la competencia originaria del tribunal. Entonces, a pesar de que la Judiciary Act de 1789 autorizaba la jurisdicción, esta norma era inconstitucional porque el Congreso no podía
ampliar la jurisdicción originaria más allá de las situaciones enumeradas en la misma Constitución. Ustedes saben que en Estados Unidos, justamente, al igual que nosotros, en realidad nosotros, al igual que ellos, uno llega a la Corte por recurso extraordinario, ¿sí? Es decir, fue a una primera instancia, a un grado de apelación. Ahí sí que muchos tienen un error conceptual. Ahí termina el proceso ordinario y luego se puede dar la instancia extraordinaria. Esa es una de las formas de llegar a la Corte. La otra es de manera originaria, pero la que es de manera originaria está establecido expresamente en la Constitución Nacional y solo en esos casos se puede llegar a la Corte de esa forma. De lo contrario, se tiene que ir haciendo todas las etapas anteriores, ¿sí? Entonces, lo que le está diciendo, ¿sí?, la Corte en ese momento es que no podían, ¿sí?, tratar el caso, es decir, se declaraban, ¿sí?, incompetentes de manera originaria. ¿Por qué? Porque esa Judiciary Act de 1789, que autorizaba la jurisdicción, era una norma inconstitucional. Porque entonces el Congreso, un poder constituido, estaba ampliando esa jurisdicción originaria que establece exiguamente la Constitución Nacional. Debe tener en cuenta que la Corte solo trató una cuestión de jurisdicción, ¿sí? No dijo que no tenía la competencia para tratar el caso y todas las demás consideraciones efectuadas, tal como considerar si el nombramiento era correcto y si el Poder Judicial tenía la capacidad de rever una decisión ejecutiva y si eran básicamente impropias, ¿sí? Políticamente, Marshall sabía que una decisión favorable a Marshall hubiera sido inútil, ya que la administración de Jefferson la hubiera ignorado. Y esto hubiera minado la autoridad de la propia Corte desde el inicio de su historia. Puede haber incluido las partes iniciales de su opinión simplemente para señalar a la administración de Jefferson que había negado indebidamente a Marbury y su comisión, sabiendo que esto era lo máximo que Marshall podría hacer a favor del demandante, ¿sí? Me parece que otro tema, otro punto, otra cuestión de interés, ¿sí?, es si existía un conflicto de intereses entre Marshall, que había sido secretario de Estado y había firmado el nombramiento y había sido el responsable de esas comunicaciones y luego redactor de la opinión del tribunal, ¿sí?, como Chief Justice. Esto daba fuertes argumentos para excusarse. Pero la realidad es que este no lo hizo y Marshall estructuró su opinión alrededor de 3 preguntas. La primera pregunta que se hizo era, ¿tenía Marbury derecho al nombramiento? La segunda, ¿las leyes de su país le otorgaban un remedio? Y la tercera era en que si la segunda resultaba afirmativa, es decir, su país le otorgaba un remedio, ¿quién podía concederle el remedio, esa herramienta? La Corte concluyó que Marbury tenía derecho al nombramiento porque se habían seguido todos los procedimientos apropiados. Había sido firmado por el presidente, se completó cuando el secretario de Estado le estampó el sello de los Estados Unidos e incluso rechazó el criterio de que la notificación era uno de los elementos esenciales del acto por considerarla una costumbre. Concluyó entonces que la retención del nombramiento de Marbury había violado un derecho legal investido. A la segunda pregunta, la respuesta fue que la propia esencia de la libertad civil consiste en el derecho de que cada individuo tiene la potestad de reclamar la protección de las leyes en cualquier momento, en cualquier lugar donde él reciba un agravio,
¿sí? La cuestión era si la Corte le podía proporcionar el remedio contra una inacción de la rama ejecutiva de gobierno. Y la Corte a esto respondió declarando que el gobierno de los Estados Unidos, que había sido llamado un gobierno de leyes y no de hombres, es decir, ninguna persona, ninguna, ni siquiera el presidente estaba por encima de la ley. Pero ahí sí marcó una diferencia. Entonces decía el fallo, el Poder Judicial puede conceder un remedio cuando exista un deber específico hacia una persona particular, pero no cuando hay una cuestión política dejada a la discreción del Ejecutivo. Claro, recuerden que había cambiado el gobierno, ¿sí? Entonces, la Corte de esa manera volvió a esta distinción para decidir acerca del mandamiento, ¿sí? El caso Marwell lo que estableció es la competencia de la justicia de revisar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Algunos temas como el veto de un proyecto de ley o la designación de un funcionario están dentro de la discreción presidencial y no pueden ser revisadas judicialmente. Pero cuando el Poder Ejecutivo tiene una obligación legal de hacer o de no hacer, la justicia puede proveer remedio, incluyendo un mandamiento, ¿sí? La decisión de la Corte señalando que tenía autoridad para revisar los actos del Ejecutivo, les aseguro que trajo muchísima crítica, ¿sí? Pero como la Corte había anunciado esta capacidad en un caso en el cual había decidido a favor del presidente, no hubo tanta confrontación en ese momento y no podía haber una desobediencia a la orden judicial, ¿sí? El poder de los tribunales federales de revisar los actos presidenciales es la base de muchas de las decisiones de la Corte Suprema a través de la historia de los Estados Unidos. Quizás la más común, la más conocida, sea Estados Unidos versus Nixon, en la cual la conclusión del tribunal, es decir, su holding, su porte de resolutoria más importante en que se basa es que el presidente debía cumplir con las órdenes judiciales y proveer las grabaciones de sus conversaciones para ser utilizadas como prueba en una investigación penal, ¿sí? Que terminó llevando a la renuncia del presidente Nixon. Bueno, ustedes son muy chicos, pero quizás hasta hay una película muy, muy interesante que se llamó el caso Watergate, ¿sí? Que llevó a la renuncia de Nixon, ¿sí? Por él tener todo un tema, ¿sí? Que mantenía con unos periodistas, ¿sí? Y entonces ellos se hicieron de esas grabaciones y el presidente tuvo que entregar esa grabación. Volviendo al caso Madison, luego de decidir que la Judiciary Act era inconstitucional, ¿se acuerdan por qué les decía que era inconstitucional? Porque la Corte consideraba que un poder constituido como era el Congreso no podía ampliar más competencia originaria de la Corte que la propia que le establecía la Constitución. Entonces la Corte ahí sí consideró la respuesta de la pregunta final y arguyó que es inherente a la función judicial decidir la constitucionalidad de las leyes que aplica, ¿sí? Casi les diría que la cita más frecuente de la decisión de Marshall es cuando les dice que enfáticamente, ¿sí? Que la provincia y el deber del departamento judicial debe decir lo que la ley es. La Corte no solo interpreta y establece la Constitución, sino que ellos dicen es su intérprete final, ¿sí? Y no solamente una interpretación entre varias posibles,
¿sí? Decidir casos que surgieran de la Constitución implicaba el poder de declarar a las leyes inconstitucionales cuando entraran en conflicto con la Carta Magna, ¿sí? Es decir, aparece bien clarito esta idea del control de constitucionalidad. Marbury estableció la jurisdicción de la Corte Suprema para revisar la constitucionalidad de las leyes federales y de los reglamentos del gobierno federal. Ustedes van a encontrar incluso en el libro del doctor Sola, para quienes estudien por ahí, otros dos casos, ¿sí? Uno fue Martin versus Hunter Lace y Cohen versus Virginia, donde se instituyó la autoridad de la Corte para revisar las decisiones de los tribunales de los estados, ¿sí? Es decir, a pesar de que la Constitución no dice expresamente que la Corte Suprema pueda revisar las decisiones de los tribunales estaduales, la Judiciary Act de 1789 le otorgó a la Corte la capacidad de reservar los fallos de las Cortes estaduales, ¿sí? Y entonces la sección 25 de la ley le permitía a la Corte Suprema rever las decisiones de las Cortes de los Estados por un recurso de error, ¿sí? En muchas situaciones. Es lo que se llama el right of error, ¿sí? Que eso entonces aparece. Ahora, hay algunas cuestiones, ¿sí? En nuestro derecho constitucional que no son revisables, es decir, que escapan, ¿sí? Al control judicial, ¿sí? En ese fallo, Marbury, vieron que hay una parte que yo les decía que dice, bueno, a ver, yo puedo entrar y debo entrar a revisar, yo soy quien tiene la autoridad como corte. Ahora, lo que no puedo hacer es revisar aquellas cuestiones que tienen que ver con la política pública que hace el gobierno, ¿sí? Con decisiones políticas que, ¿sí? Que no tienen que ver entonces con el incumplimiento de una ley o de un mandamiento, o si esa ley es acorde o no a ese sistema jurídico y a ese andamiaje que nos marca la Constitución Nacional. Cuando se dan esas situaciones, en nuestro derecho constitucional, es lo que se denominan cuestiones políticas no judiciables, ¿sí? Es decir, aquellas que escapan del control judicial, aquellas que no son revisables por parte de la justicia, ¿sí? De ese modo se suele designar aquellos actos que se configuran por el ejercicio de facultades tanto exclusivas como privativas de un órgano del poder, y por eso no son revisables, ¿sí? Vidal Campos decía que la exención del control judicial involucra exención del control de constitucionalidad, ¿sí? Aunque esta detracción de las cuestiones políticas a la jurisdicción judicial ha sido muy criticada, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora dos casos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Está todo bien? Hola, yo, profe, recién acabo de entrar a la clase porque recién llegué a mi casa del trabajo. Sí. Quería saber más o menos de qué estuvieron hablando, cuestiones políticas no judiciables y algo más. No. Estuvimos hablando de control de constitucionalidad y el caso Marbury versus Madison, ¿sí? Sí, Les ok. diría, las cuestiones políticas las vamos a ver más en extenso en otra clase, solo les quería decir en el marco de la clase de hoy que sí, así como les decía, de que lo más importante de este fallo fue justamente que la Corte determina, ¿sí? Que le compete a ella ejercer el control, ¿sí? De los actos de todos los poderes del Estado y de las decisiones en términos de resoluciones, leyes, normas, reglamentos, etcétera, se detrae,
¿sí? Cuando se trata de cuestiones políticas no judiciales, que ya vamos a ver cuáles son. Pero hay algunas situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con política, con decisiones políticas, que entonces eso no entra, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Porque me quedé pensando esto de que el control de constitucionalidad en Argentina es para el caso concreto, pero ¿no es un poco contradictorio como saber que hay una ley que contradice la Constitución y que no se derogue, digamos? Bueno, lo que pasa, mira, cuando realmente la ley, vos ves que tendría que ir contra, o sea, en sí es toda la ley en todos los casos, generalmente cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de esa ley totum, el Congreso lo primero que hace es derogarla y sacar otra ley o modificarla, o sea, se toma la decisión política de hacerlo, Ah, ok. ¿sí? Ahora, cuando es un artículo, puede ser que termine siendo, en ese caso, como se dio la tensión entre los derechos, ¿sí? Inconstitucional para ese caso, pero no necesariamente para otro se daría de la misma forma, ¿sí? Y entonces se mantiene eso, Ok. ¿sí? Entonces Okay. ahí tenemos un temita, ¿sí? Con otros sistemas que cuando ustedes miren control de constitucionalidad van a ver cómo en otros sistemas, bueno, automáticamente, pero generalmente como son los organismos, ¿sí? Que definitivamente ellos analizan cuando sale la ley, si esa ley va a ser constitucional o no. Entonces, claro, cuando ellos lo resuelven de ahí en más, se declara constitucional, listo, no se puede aplicar en ningún caso, ¿sí? Ok, perfecto. O sea, puede pasar que el Congreso como que recoja esta decisión Mm, judicial y la derogue, ¿o no? sí, sí, claro, sí, Ok, sí, 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 sí. gracias. Sí, no, no solo les diría que puede pasar, sino que enseguida el Congreso en ese sentido lo hace, porque imagínense que va a ser una catarata, además de planteos judiciales, ¿sí? Claro, sí, sí, Lo sí. que nosotros no tenemos es un control judicial previo a la entrada de vigencia de la ley. ¿Sí? Entonces, una vez que entró en vigencia, se empieza a aplicar, listo, tiene de inmediato un efecto, ¿sí? En cambio, hay otros sistemas que tienen un control. Y el control se hace siempre a pedido de partes, es decir, el juez no la declara de oficio, ¿sí? Pero esto también tiene les diría, sus excepciones, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay una declaración está permitido, digamos, que los jueces hagan una declaración de inconstitucionalidad de oficio, ¿sí? Si la parte no la pide, en el caso, los jueces nacionales en principio les diría, no pueden ellos decir, bueno, lo que pasa es que esta ley es inconstitucional. Tienen que resolver el caso, pero no pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma, de la ley o de lo que se esté cuestionando el efecto, ¿sí? Las partes son las que tienen que presentarlo. Ahora, últimamente les diría que en estos últimos años, y sobre todo con esta integración de la Corte, vienen admitiéndose algunas declaraciones donde los jueces se han eh, ampliado, ¿sí? Y han dicho, bueno, pero la verdad es que yo lo que veo es que acá en este caso, ¿sí? Hay una inconstitucionalidad, ¿sí? Y cuando se ha llegado a la Corte diciendo por la otra parte, no, bueno, pero el juez no puede hacer eso, bueno, nuestra Corte lo ha convalidado, ¿sí? Siempre para ese caso, ¿sí? Tampoco de una forma generalizada, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, ustedes saben que entre los puntos que se reformaron en 1994, ¿sí? Nosotros vimos así a grosso modo los principales puntos de reforma, pero una de las cuestiones es que se estableció un límite
¿sí? Para los ministros de la Corte, ¿sí? Para su tiempo en el cargo, ¿sí? De ministro. De hecho, si alguno tiene ahí una constitución a mano, vamos a poderlo ver, ¿sí? A ver si alguien me lee el artículo 110. Hola, hola. ¿Tienen una constitución a mano? Si no, la busco yo. Sí, profe, un minuto. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determine la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanecen en sus funciones. Bien, es decir, se trata, ¿sí?, de un tema de inamovilidad de los jueces, ¿sí? Es decir, salvo, ¿sí?, que tengan una cuestión, una causal específica, ¿sí?, de mala conducta, de lo contrario, gozan de la estabilidad. El ministro Fait, ¿sí?, en ese momento ministro de la Corte Suprema, post reforma constitucional, inició lo que se llama una acción declarativa, ¿sí? ¿Qué es la acción declarativa? La acción declarativa tiene una finalidad preventiva, ¿sí? No requiere un daño consumado, ¿sí? Y él lo que solicitó ahí fue la nulidad de la reforma del artículo 99, inciso cuarto, del párrafo tercero del nuevo texto constitucional. ¿Sí? A ver si alguien me lee este artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero. Ahí le leo, doctora. Sí, sí, No, inciso cuarto, párrafo tercero. sí, del 99. Sí, un nuevo nombramiento a partir de ahí. Exacto. A ver, decime la primera parte del 99, así la entendemos bien. El presidente de la Nación, atribuciones del Poder Ejecutivo. El Exacto. presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo Bien. de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la Administración General del país. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Participa de la formación de las leyes, ¿sigo? El inciso cuarto, párrafo tercero, vamos ahora. Bueno, lo que pasa es que en el inciso cuarto tiene dos párrafos. Empieza con nombra a los magistrados. Exacto. Después, bueno, leo todo. Después dice nombra a los Bueno. demás jueces y por último un nuevo nombramiento. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado, por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en tema del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Y un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de estos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Bien. Entonces, el tema es que esto fue un artículo que aparece nuevo, ¿sí?, en la Constitución. Antes, no les voy a decir los números anteriores de los artículos, porque si no los voy a volver locos, ¿sí? Pero lo que sí había era un artículo que decía que en el caso de los jueces de la Corte Suprema, ¿sí?, cargos de ministro, tenían como de una estabilidad vitalicia para toda la vida,
¿sí? Mientras ellos estuvieran en buena salud y no cometieran ninguna gravedad, ni tuvieran ninguno de los elementos que se tiene para sacar a los jueces de la Corte a través del juicio político, entonces estaban de por vida. Pero con la reforma del 94 se les establece una restricción a la garantía de esa inamovilidad, ¿sí? ¿Qué les dice la restricción? Bueno, sí, no, pero a ver, yo a los 75 años voy a ver cómo estás. Y para seguir en la Corte necesitas un nuevo acuerdo del Senado, ¿sí? Este sistema, este formato de nombramiento que tiene el presidente, ¿sí? De nombrar al presidente de la Corte, los propone, ¿sí? Van al Senado, el Senado les da el acuerdo, bueno, se tiene que repetir a los 75 años. Y esos acuerdos se los darían a partir de esa edad por 5 años, ¿sí? Y luego a los 5 años tendría que volver a repetirse esa situación. Entonces, bueno, eso cambia mucho, ¿sí? Entonces Fait, que era un hombre de avanzada edad, ¿sí? Que había sido, inclusive él había sido designado bajo la vigencia de la anterior constitución, sin la reforma del 94, es que él dice, bueno, a ver, esto afecta los intereses, ¿sí? De los ministros de la Corte Suprema, que gozan de esta estabilidad vitalicia conforme a lo que dice el artículo 110, ¿sí? Por lo menos hoy es el 110. Que se los asegura no solo a los ministros de la Corte, sino también a los de los tribunales inferiores, ¿sí? ¿Y por qué él dice que se trata de una restricción no habilitada? Porque el artículo, que en su momento era el 96, hoy 110, no se encontraba entre los temas habilitados a la constituyente para ser reformado. Es decir, los artículos, ¿se acuerdan de la ley 24.309, ¿sí? Que declaró la necesidad de la reforma? Ni los artículos 2 y 3 de esa ley, ni el núcleo de coincidencias básicas habilitó o estaba enunciado el artículo 96. Entonces, él lo que sostuvo es que la convención se extralimitó en sus facultades, toda vez que, como dice el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional, es el Congreso, ¿sí? El poder constituido en ese caso, quien delimita ese ámbito de actuación de la convención reformadora. Después, la convención dice cómo lo tiene que hacer, pero el ámbito, el límite lo pone el Congreso. ¿Por qué? Porque ejerce en forma exclusiva la función preconstituyente al declarar la ley que establece la necesidad de reformar la ley, ¿sí? Que es la ley suprema. Y entonces, después de eso, detalla las cláusulas a revisar. La tradición, tanto argentina como norteamericana, les diría, no admite la soberanía absoluta a las convenciones reformadoras, ¿sí? Y la Corte Suprema de Justicia inclusive lo había reconocido en una causa que nosotros la vamos a ver también, que es la causa Antonio Ríos, en diciembre de 1993, que fue una causa, o sea, casi un año antes de la reforma del 94, que es una causa donde Antonio Ríos impugnó la constitucionalidad de un artículo de la ley de partidos políticos que decía que los candidatos tienen que presentarse por los partidos políticos, ¿sí? O sea que un año antes la Corte había dicho, bueno, las convenciones no tienen una soberanía absoluta. La convención es autónoma para pronunciarse positiva o negativamente sobre la reforma que propone el poder constituido, para nada más. Si excede esas facultades, decía Fait, es inconstitucional. Y es a los jueces a quienes se ha confiado la tarea, ¿sí? De velar, de mirar por la integridad de la Constitución y, en todo caso, declarar tal inconstitucionalidad. Además,
había un artículo en la ley 24.309 que decía, que declaraba nula de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realizara la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley de declaración, ¿sí? Tal reforma, dice Fait, afecta la independencia del Poder Judicial, resguardada por el sistema constitucional argentino mediante la inamovilidad de los jueces y la irreductibilidad de sus remuneraciones. Estas garantías que tienen los jueces, dice, son las garantías de las garantías, es decir, preservan a los jueces de las injerencias del Ejecutivo y del Legislativo, asegurándoles una independencia a los jueces, tanto objetiva como subjetiva, que se necesita para desempeñar sus funciones. Él dice, no obstante que la norma atacada está incorporada al artículo 99, inciso cuarto, modifica el antiguo artículo 96, que hoy es el 110. Por cuanto la caducidad de los nombramientos o su duración limitada, de acuerdo a los propios términos de la disposición transitoria 11ª, lejos de alterar el contenido de las atribuciones presidenciales previstas en el artículo 99, afecta de modo directo la norma del 110 en la parte que establece la inamovilidad de los jueces. Dictamina el procurador. Ustedes saben que cuando va a la Corte lo primero que hace los ministros, sobre todo en este tipo de causas tan importantes, es que tiene que haber un dictamen de procurador, ¿sí? Y el dictamen del procurador dice, primero, la vía elegida no es la adecuada, ¿sí? ¿Por qué no es la adecuada? Porque acá lo que se solicita es la nulidad. Y entonces, la nulidad es propia de una sentencia de condena, propia de un juicio ordinario, ¿sí? Y de pleno conocimiento. Pleno conocimiento es un juicio donde se abren todas las pruebas, digamos. Un juicio, ¿sí? De estos que yo les decía antes, ¿sí? Donde se inicia una demanda, se apela, va a segunda instancia y recién después podría llegar a la Corte. Tampoco procede la declarativa, ¿sí? La acción declarativa, que era lo que pedía Fait, porque no reúne las exigencias o condiciones que exige la propia Corte, ¿sí? ¿Cuál es lo que exige la propia Corte? Que haya una afectación directa que se deriva de la norma cuestionada. Y en forma subsidiaria, el procurador sostuvo que la convención no se apartó de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la ley 24.309, porque el artículo segundo, habilitó expresamente la reforma relativa a la designación de los jueces federales, incluidos los de la Corte, ¿sí? Entonces, una limitación como era esa, por razones de edad, que era lo que se cuestionaba, no equivale ni puede ser asimilada a una remoción, ¿sí? Como lo hacía entender Fait, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es de su esencia la duración ilimitada en el cargo. La remoción solo procede por las causales del artículo 53, es decir, eso no se modificó. ¿Qué es? Mal desempeño, ¿sí? Delito en las funciones o crímenes comunes, es decir, siempre que dure su buena conducta, y eso no había sido modificado por la reforma del 94. Es decir, la condición para mantener el cargo a un magistrado, ¿sí? Lo que había ahora era un nuevo nombramiento una vez que cumple la edad de 75 años, tiene un carácter impersonal y objetivo, no va contra una persona afectándolo en forma directa. Esto va para todos, ¿sí? Y les diría que, bueno, si puedo, para la próxima clase voy a tratarles de traerles un pedacito del debate de la Convención Constituyente donde explicaba este tema Raúl Alfonsín, que era uno de
fue presidente de la Argentina y bueno, y era uno de los convencionales constituyentes. El procurador en realidad lo que decía era, mientras la inamovilidad hace a la sustancia misma de la institución judicial, ¿sí? Es decir, yo no puedo mover a los jueces por cualquier razón y yo les sumo razones. No, salvo esta, yo no los puedo mover. ¿Por qué? Porque es una garantía para ellos. Entonces, hace a la misma institución. Ahora, el carácter vitalicio comporta un atributo del cargo que puede sí ser alcanzado por nuevas disposiciones regulatorias, administrativas, y respecto del cual el actor no tiene un derecho adquirido, ¿sí? En todo caso, lo que podemos decir que tiene es un derecho en expectativa que fue válidamente reformado, pues no se trata de una situación agotada por las normas anteriormente vigentes, sino de efectos pendientes o en curso, que son alcanzados por las nuevas normas, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, ¿sí? Claro, porque si no, todo el tiempo tendríamos que, no podríamos nunca modificar nada, ¿sí? Respecto a algunas cuestiones. Y entonces finalmente el dictamen concluyó con que una interpretación armónica tanto de los artículos 99, inciso cuarto, párrafo tercero, como 110 de la Constitución, lo que exigen es entender que se refieren a dos cosas. La primera es a la limitación por razones de edad de la duración de la designación. Y la segunda, a la garantía de la inamovilidad, motivo por el cual no le existe razón al actor, ¿sí? Y él dice, bueno, hay muchísimas constituciones provinciales y otros países a nivel nacional que tienen, ¿sí? Una edad de los magistrados, sino que duren, ¿sí? Hasta que ellos decidan irse o que se tenga un mal ejercicio ya en su función, producto de alguna situación que inclusive podría ser de salud, ¿sí? Porque la cabeza tampoco funciona hasta in eternum, ¿sí? En primera instancia, entonces, lo que se dice es que la reforma lo que creó en el actor es un estado de incertidumbre sobre la existencia y alcance de la garantía de la inamovilidad que consagra el nuevo artículo 110, ¿sí? Que era el ex 96, y entonces que existía un interés legítimo por parte del doctor Fay, por el cargo que revestía y por la fecha de su nacimiento, que había sido el 1 de febrero de 1918, ¿sí? En cuanto, eso, digamos, en cuanto primera, ¿sí? Aseveración que hace el juez de primera instancia. En cuanto al fondo del asunto, lo que se sostuvo es que el principio de la inamovilidad de los jueces no estuvo, ¿sí? Entre los temas autorizados para ser reformados, porque las modificaciones posibles se encontraban acotadas al modo de remoción de los jueces de los tribunales inferiores, ámbito en el que se introdujo el artículo 115 nuevo, ¿sí? Y entonces, a su juicio, la convención se hallaba autorizada a introducir reformas en las normas relativas al modo de designación y remoción de los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí? Objeto que debía instrumentarse por el Consejo de la Magistratura. Antes, los jueces de los tribunales inferiores también eran designados por el presidente, ¿sí? Y a partir del 94 se crea el Consejo de la Magistratura para los tribunales inferiores, lo mismo que no son pasibles de juicio político, sino del jury de enjuiciamiento. Pero eso no alcanzaba a los integrantes de la Corte, de hecho no los alcanza, ¿sí? Entonces dice, no cabe duda, decía el juez de primera instancia, que la reforma significó una modificación sustancial de la garantía de la inamovilidad de la que goza el actor, al agregar el requisito de la edad como exigencia para su permanencia en el cargo, ¿sí? Porque el nuevo artículo 110 indica claramente que continúa mientras dure su buena conducta. Y por lo tanto, en primera instancia se declaró la invalidez de la reforma en ese tema,
se apela y llega a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal y le tocó fallar a la sala 3, ¿sí? Esta sala revocó la decisión de primera instancia en todo lo que fue la declaración de invalidez de la reforma constitucional y por el contrario la confirmó, ¿sí? En cuanto hizo lugar a la demanda. La acción declarativa, decía, ¿sí?, es procedente, pues se conjugaron todos los requisitos para su procedencia. Falta de certidumbre en torno a la estabilidad del actor como juez del máximo tribunal de la nación, que es capaz de producir un daño no reparable por otras vías procesales ordinarias. También hace una diferenciación entre los magistrados nombrados antes del 94 y después del 94. Entonces dice, cuando la disposición se refiere a esos magistrados, entiende que se trata de los magistrados nombrados en virtud del nuevo régimen. Es decir, este artículo podía serle aplicable a los que habían sido nombrados después, a los ministros de la Corte que habían sido nombrados después de la reforma del 94, pero no a los que habían sido nombrados antes, como en el caso de Fait, ¿sí? Piensen que el ministro Fait venía desde el año 83, ¿sí? Fue de los ministros que estuvo desde el principio de la democracia después del gobierno de facto. Todos los anteriores a la reforma gozan de la estabilidad constitucional que tenían en ese momento por la Constitución Nacional y entonces conservan su cargo mientras dure su buena conducta. Y los designados bajo el imperio de la nueva Constitución sí ingresarán bajo el sistema de estabilidad donde pueden ser removidos en función de la edad si el Poder Ejecutivo decidiera no renovarles el nombramiento. Pues la reforma del 94 estableció esta nueva causal de remoción no prevista en la anterior Constitución, ¿sí? No puede ser aplicado el nuevo sistema porque se haría en forma retroactiva para los magistrados que fueron designados antes de la reforma y eso sería un avasallamiento inconstitucional de inmunidad funcional, les decían, ¿sí? Obtenida a través de un régimen jurídico diferente. Y entonces, ustedes acuérdense que lo que dice el Código Civil, ¿sí? La retroactividad establecida por la ley en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces decían, no considerar la diferencia entre esos dos sistemas implicaría ingresar en el análisis de la nulidad de la validez constitucional del artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, extremo que es la última ratio del orden jurídico. Es decir, encontraron una solución salomónica, ¿sí? Dicen, bueno, para Fait no, que fue designado antes, para los nuevos sí, porque si no, yo tengo que estar diciendo, bueno, esto, ¿sí? Esta última reforma no fue válida. Se interpuso recurso extraordinario ante la Corte y la demandada lo que interpuso fue en base a que el nuevo texto dice que entre los, no distingue, ¿sí?, entre los nombramientos anteriores y posteriores al 94 cuando se refiere a esos magistrados. Se refiere a los de la Corte y a los inferiores, ¿sí? No hace una distinción entre los propios de la Corte. Lo que hace es la distinción porque cambió el sistema de remoción y designación de los jueces inferiores, ¿sí? También otro agravio dice, bueno, no existe un derecho adquirido frente a la modificación de la norma que otorgaba el ejercicio vitalicio del cargo, porque es un principio pacífico aceptar que las nuevas normas se aplican a partir de su entrada en vigencia, en forma inmediata y a todas las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes, y ello no implica aplicar retroactivamente, ¿sí? En parte
les diría que estaba de acuerdo con el criterio del procurador en cuanto a la admisibilidad de la causa. Decía, bueno, que ahí la doctrina del control judicial sobre el proceso de la reforma de la Constitución Nacional ya había sido elaborada por la propia Corte en una sentencia, ¿sí?, que es también muy conocida, que se llama Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta, ¿sí? En ese precedente Soria de Guerrero se aplicó a la actividad reformadora el principio jurisprudencial que limitaba las facultades jurisdiccionales respecto del procedimiento de formación y sanción de las leyes. Pero también dicen, bueno, esta parte no nos corresponde. Pero se afirmó también que solo eso cedería si se demostraba, la falta de concurrencia de requisitos mínimos e indispensables que condicionaran la sanción de una norma, ¿sí? Y más cuando se trataba de una norma constitucional, ¿sí? La Corte dijo que el Congreso de la Nación que como que era bastante elocuente, ¿sí?, que el Congreso de la Nación haya aceptado el carácter justiciable de los límites del poder reformador al prever la sanción de nulidad de las modificaciones, derogaciones y agregados que hace la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida, ¿sí? ¿Se acuerdan el núcleo de coincidencias básicas, ese artículo 6, que ellos toman todo como propio? Entonces dice, dicha prescripción lo que supone es la existencia de un poder dotado de facultades suficientes para realizar el control sobre el alcance de las disposiciones y derogaciones adoptadas por la Constitución que le permita privar de efectos a las realizadas que estuvieran en infracción a esos límites impuestos, el cual no podía ser otro que el que tiene como atribución esencial, que es preservar la supremacía constitucional, ¿sí? Ya les diría, Alberdi en 1852 prevenía sobre la ineficacia de la proposición de reformas que no estuvieran apoyadas por 2/3 partes del Congreso o por 2/3 partes de las legislaturas provinciales, ¿sí? Esto inclusive estaba tratado en las bases, ¿sí? Y fíjense lo que hablábamos el otro día de la legitimidad de las reformas, que tienen que tener ese consenso, ¿sí? La Corte dijo que la facultad de reformar no puede exceder el marco de la regulación en que descansa. Las facultades atribuidas en nuestro sistema constitucional a las convenciones constituyentes están limitadas. El constituyente originario quiso que el procedimiento del artículo 30 reflejara la voluntad soberana del pueblo en cada una de sus etapas. Y entonces, que la reforma fuese fruto de una maduración reflexiva, y por ello el órgano tiene que estar representado, ese poder soberano, y por ello le compete declarar la necesidad de la reforma e incluir todos los puntos o todas las partes a revisarse. Y es otro órgano distinto, pero también representativo de la soberanía, que también es legislativo, a quien le corresponde realizar la reforma en ese marco, ¿sí? Entonces, que en la adecuación o en el exceso respecto a esos límites es donde estaba la cuestión a resolverse en el caso, ¿sí? Y entonces la Corte expresó que su estudio se iba a centrar entre las relaciones entre la ley 24.309, que es la ley que declaró la necesidad de la reforma, y la actividad que hizo la propia Convención Reformadora, ¿sí? Y entonces ahí dice, bueno, hubo una sección, ¿sí?, que se trataba relativa al Poder Judicial, que hablaba de la duración, de la naturaleza del Poder Judicial. Y ellos dicen, bueno, pero el artículo que hoy es 110 y que antes era el número 96, se mantuvo intacto, ¿sí?
porque no fue incluido justamente en la Convención Reformadora, no estaba habilitado para revisar, ¿sí? Entonces, esto se mantuvo. A su vez dicen, bueno, en el núcleo de coincidencias básicas tampoco aparece ni explícito ni implícitamente la mención a la garantía de la inamovilidad o algún contenido que pudiera interpretarse que se vería afectada esa inamovilidad por cumplirse determinada edad, ¿sí? Entonces dice, bueno, si bien la convención estaba habilitada a modificar una parte del capítulo dedicado al Poder Judicial, ello solo se relaciona con el apartado que responde a la voluntad del legislador que tenía de crear el Consejo de la Magistratura, cuyo rol institucional y todas las atribuciones tienen que ver con el Poder Judicial de la Nación. Lo que no puede admitirse es que con motivo de modificarse atribuciones del presidente para las que la convención estaba habilitada, se reformara una materia propia del Poder Judicial de la Nación, como justamente es la inamovilidad de los jueces. Es decir, para la Corte, la convención no estaba habilitada, ¿sí?, a una modificación de la garantía de la inamovilidad de los jueces a partir del cumplimiento de determinada edad. Que esa sentencia no refleja un pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza sustancial que conciernen a la conveniencia o inconveniencia, ¿sí?, de la norma impugnada, que no es facultad del Poder Judicial, además, ¿sí?, dice la Corte, sino si lo que corresponde es comprobar si aquella es fruto de un ejercicio indebido de la limitada competencia otorgada a la Convención Reformadora. Por ello, el recurso extraordinario se declaró procedente, ¿sí? Se revocó la sentencia y se hizo lugar a la demanda y se declaró la nulidad de la reforma introducida por la Convención Reformadora de 1994. En ese artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, y esa disposición transitoria, ¿sí?, 11ª, y también obviamente el artículo 110 de la Constitución Nacional. Este fallo tuvo los votos de Nazareno, Moliné, O'Connor, Belucio, Bogiano, López, Bossert y Vázquez, ¿sí? Vamos a ver en la próxima clase un segundo caso Fait, ¿sí? Que modifica, ¿sí? Un segundo caso Fait que en realidad es el caso Schifrin, ¿sí?, conocido como caso Schifrin, que se modifica esta postura que tuvo la Corte, ¿sí?, sobre la validez, ¿sí?, de la reforma en este tema, ¿sí? ¿Qué hora es? Estamos casi en horario, ¿sí? Así que, bueno, los veo hoy es lunes, así que nos vemos el jueves, ¿sí? Bueno. A ver si los puedo ver, aunque sea un ratito. Perfecto, profe. Chao, chicos. Gracias. Chao. Chao, profe. Sí, gracias.